Buenas tardes para todos ustedes. Día del arrepentimiento aquí en República Dominicana, con un fin de semana lleno de expectativas y este asesinato de este joven Herrera, una reiteración de que Abinader nada de lo que ha diseñado le ha ido bien. Porque recuérdense aquel asesor policial que tuvo muchísimo tiempo en Baltavila, una gente así, que después de robarse muchísimo cuarto en dólares, se fue pagándole muchísimo dinero para asesorar a la presidencia de la República sobre una reforma policial. Pues nos dimos cuenta que ese señor lo que le estaba robando al Estado y se fue. Entonces vinieron unos colombianos que difícilmente podían hacer una relación de la policía de allá con la de aquí, totalmente diferente. Entonces se fracasó. Entonces han seguido en una reforma que no ha dado resultados. Si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, la policía reformada de Luis Abinader ahora está más mala, porque fue, como decían en los puentes de la intervención, fue a la brigandina que decidieron hacer la reforma policial, y realmente una situación difícil de una seguridad uniformada que tiene que someter la autoridad, no tiene interacción con la población, porque una autoridad uniformada tiene que tener empatía con la población. Son unos policías que no tienen mística, no tienen educación y con una dosis alta de violencia. Entonces lo que ha ocurrido ahí en Herrera, que hemos podido presenciar, es un exceso. Se ve ese joven como que va a ver, como que va a ver. Y este militar, él ni miró, como si cuando usted aprieta el gatillo, parece que la formación que le dieron es agua que usted está tirando. Si un militar supiera que cada vez que aprieta el gatillo es a matar a una gente, no lo piensa, no lo pensara, no se atreviera a tirar. Pero ellos creen como que agua que están tirando, porque ese señor tira así, como si nada. Entonces, el presidente Luis Abinader ha fracasado en todos los aspectos. No hay un aspecto de las ejecutorias presidenciales que República Dominicana pueda agradecerle al presidente Luis Abinader. Esa es la situación. Y ya lo están poniendo en el mismo puesto que ponen a Hipólito. Nada le funciona. Nada le funciona. Y encima de eso, un endeudamiento progresivo del Estado, sin ningún retorno de obras importantes para la nación. Va a ser muy frustrante cuando él salga de ahí. Eso es lo que se llama la soledad del poder, que él se siente a observar lo que ha hecho. Porque hay 50,000 lisonjeros que le dicen que sí, que lo está haciendo bien.
que él lo está haciendo bien, pero cuando él se encuentra en la soledad del poder, ¿pero qué es lo que yo he hecho? ¿Dónde está la autovía del Cibao? Que yo duré 5 años promocionándola, que invertí muchísimo dinero, y en esto fue que yo invertí, a medio construir, esto. Entonces él se vaya encontrando con su realidad. Y alabar al pueblo dominicano, que el pueblo dominicano ha tenido una paciencia de hot, porque la población ha entendido la fortaleza de la democracia, porque esto está que son decisiones incongruentes, y lo que usted dice hoy, mañana usted dice otra cosa. El fin de semana se produjo una rebaja de 3 pesos. ¿Qué significa eso? Que aunque usted se esté burlando de la población con 3 pesos, la población le está diciendo a usted que ese congelamiento por 3 meses es inadecuado, es inoperante frente a las bajas internacionales del precio del petróleo. Y el hecho de que usted recule, ya, aunque sean 3 pesos, ya le está diciendo que el pueblo tiene la razón. Y no le va a quedar otra opción que poner los precios de los combustibles, en función de cómo está el barril del petróleo a nivel internacional. No le queda otro remedio. Entonces, definitivamente que este fin de semana estuvo muy cargado. Por otra parte, la Fuerza del Pueblo celebró un encuentro con la juventud y realmente fue algo muy espectacular, porque aunque los jóvenes hay que remolcarlo, después que se le mete ya la llama, después que arrancaron. Y detrás de los jóvenes muchos padres conscientes que aunque los jóvenes no están, los meten en eso. Nosotros llevamos 9 jóvenes que entraron forzosamente al Club San Carlos, forzosamente, porque estaba abarrotado. Yo quise braviar para entrar y el custodia me dijo que estaba prohibido la entrada de adultos mayores, que era una actividad para jóvenes. Por consiguiente, ya con la misión cumplida, que no era necesario, me fui antes del acto, pero con la misión cumplida de que ya había depositado esos jóvenes para un espectáculo reggae que había ahí y algunas atracciones para los jóvenes en el Distrito Nacional. Así que felicitar a la Fuerza del Pueblo por este encuentro con la juventud, que viene a contradecir los oportunistas, los hacedores de opinión que decían otras cosas sobre la juventud, que la juventud estaba indiferente. Pues la Fuerza del Pueblo despertó esa inclinación de que
debe tener un joven para movilizarse y pensar en un mejor país, como lo hicieron los forjadores de la independencia. Juan Pablo Duarte, muy joven, María Trinidad Sánchez, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez, fueron jóvenes donde descansa el horizonte de la patria. Todo tiene su tiempo, el mejor juez es el tiempo, y el tiempo nos dará la razón. Nosotros aquí hemos sido castigados severamente, hemos sobrevivido en el aspecto económico, haciendo una finanza austera, porque el presidente Luis Abinader nos prometió a los productores de televisión que iba a ser transversal, que iban a recibir los productores que creen en el contenido y creen en la comunicación, pero que no buscan otra opción, sino la de educar, que no es mercurial su producción, que creen en la comunicación como plataforma del desarrollo y la educación del país, que emiten criterios en base a ciencia y no en base a órdenes preestablecidas que muchas veces tienen la intención de distorsionar la verdad. Aquí no cabe eso, que yo voy a decir una cosa por otra. Entonces hemos recibido un castigo severo, despiadado. Entonces no somos de la epidermis de rendirnos. Tenemos algunos colaboradores privados, mi familia me ayuda para mantener Pregunta Médica como una diferencia en la comunicación y en la educación cada tarde. Y le damos las gracias a todos ustedes, telespectadores, que nos siguen de forma fiel. Suéltame. Así que buenas tardes, Pregunta Médica. Y conectando con el comentario anterior, el contenido educativo de este programa tiene la finalidad, tiene la misión de aportar sobre los ejes fundamentales para una salud integral del pueblo dominicano. Entonces, en eso es que nos interesa, conectando la parte médica educativa con las políticas públicas del gobierno, porque es que la salud es inherente a inversión. La salud no es demagogia. La salud pública es hacedora de los hombres y mujeres que conllevan el bienestar de un país para la producción y para su desarrollo. Entonces es difícil usted hacer este programa sin tú vincular una crítica
en base a flagelos que todavía no hemos podido superar, que no tenemos inversión en salud, menos de un 2% de Producto Interno Bruto, creo que 1.9 de Producto Interno Bruto en salud, cuando en la región anda en 5 y en 6. Nosotros somos la inversión más baja en salud. Entonces, como nosotros no nos limitamos a hablar de preeclampsia, de hemorragia, de infecciones, sino que además de darle educación sobre este flagelo que impacta en la mortalidad materna, nosotros identificamos los elementos causales de la mortalidad materna, que mide parte del desarrollo de un país. Un país de mortalidad materna alta, de madres que se mueran en el proceso de parto, puerperio y embarazo, es un país poco desarrollado. Y nosotros en la región solamente estamos por debajo de Haití. La mortalidad materna en el 2025 terminó en 105 por cada 100.000 nacidos vivos. Y en pleno siglo XXI, es increíble, uno ve con escepticismo de que pueda morir una mujer tiene que pagar un precio con su muerte, pagar el precio de traer un ser humano con su muerte. Eso está sucediendo en República Dominicana. Y cuando tú enfocas los elementos causales de la mortalidad materna, tiene que encontrarte con políticas públicas en el área de salud deficientes, de gente que no están ahí, de gente que no están en eso. Y hay que seguir apostando a que algún día nuestro país tenga una gran inversión en salud. Como nosotros aspiramos que algún día nuestros congresistas sean diferentes, que un congresista sea un intelectual, porque los sabios de los tiempos primitivos eran las personas más sabias. Entonces, usted no puede tener un presidente del Congreso en el área de la senaduría o de la Cámara de Diputados que no vinculante con la parte cognitiva, porque entonces no conocen, ignoran cuál es su rol. No le dieron moral cívica, donde le dijeron la independencia de los poderes del Estado, que el Ejecutivo, Legislativo,
tienen que estar al margen de cualquier orden de esos tres componentes. Y que el Congreso, donde se hacen las leyes, no puede tener el dictamen de lo que se le ocurra al Ejecutivo. Pero eso es teniendo congresistas que se prepararon en el aspecto intelectual. Aquí se ha dado que lo llaman al Palacio para decirle cuál es la línea. Entonces, ignoran lo que es una ley, que eso hay que ventilarlo de forma paulatina, de forma muy analítica, que usted tiene que leer todos y cada uno de esos parámetros. Por consiguiente, no son una ni dos leyes que en el país, con ese Congreso que tenemos, han recibido las enmiendas y el repudio de la población porque nuestros congresistas no leen. Porque indiscutiblemente sobre este Código Penal ahí hay cosas que entran en contraste con la libertad de expresión. Entonces, un código tan importante como el penal hay que leerlo. Hay que leerlo periódicamente. En ese seno del Congreso. Pero si no tenemos capacidad, lo que tenemos es títeres que no conocen la independencia de los tres poderes del Estado. Tendremos esos problemas, y solamente con la educación el pueblo dominicano tendrá mejores policías, tendrá mejores gobernantes, porque hay un momento en la Biblia donde dice que por la ignorancia sufrirá mi pueblo. ¿No? Por la ignorancia sufrirá mi pueblo. Entonces, un pueblo que no sabe, que no estudia, que no sabe lo que es soberanía, que no sabe lo que es la Constitución, ¿para dónde va? Entonces, necesariamente, el hecho de que usted confluya con ideas educativas, ya eso no le cae bien a aquellos que entienden que los medios de comunicación y todos los que interactúan deben estar a merced de ellos. Solamente por decir la verdad. Como decía Martin Luther King, para hacer la guerra no se necesita ametralladora, solamente decir la verdad. No se necesita más nada.
Entonces, esa disposición de que tenemos algunos comunicadores, esa convicción de la misma escuela, la misma educación, pero auspiciada en otros tiempos por maestros con dignidad, auspiciada, conceptos auspiciados, porque entonces uno piensa, ¿la educación ha retrocedido? Parece que sí. Porque me decía alguien, no, que el problema no es de la UAS. Digo, ¿cómo? El problema es de la UAS también. El problema es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. No, porque es que si nos llegan currículos deficientes, entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, usted puede aportar. Usted puede aportar. Porque si usted entiende que hay que facilitar todo sin ningún esfuerzo, entonces nuestra universidad no va a avanzar. Y yo creo que es posible. Creo que es posible. Es factible eso. Porque ¿quiénes serán nuestros profesores? Dionisio Soldevila, Ney Arias Lora, Hugo Mendoza, Calventi, con una convicción. Entonces usted no puede enganchar a ese educador. Ahí tiene que haber una evaluación profesoral. Y lo mismo el MINER, la educación. Tiene que haber una sintonía entre colegios privados. Entonces el componente, la UAS es culpable también. Porque usted no puede llegar allá, no, que yo voy a pasar como quiera. Cuando yo llegué aquí, yo me hacía la pregunta de algunos estudiantes de la UAS que regresaban a Inver y a Puerto Plata. Entonces, ¿y por qué regresan? ¿Por qué regresan?, decía yo. Porque si usted está pasando, usted no puede estar descansando. Cuando vine en el 76 a hacer el colegio universitario, yo veo que hay unas publicaciones: baja estudiantil, temporal y definitiva. Pero míralo aquí. Míralo aquí donde está. Eso que iban allá de que a descansar, es que le dieron baja estudiantil temporal. Y que volvieron, este semestre y lo voy a coger. Entonces se quemaron otra vez, definitiva. Entonces, tiene necesariamente que darse un sistema de exclusión e inclusión, porque son los recursos del Estado. ¿Qué significa eso? Yo, excluido, nunca conocí colegio, bueno, pues todo me compromete. Suéltame, sigo con este interesante, pero suéltame. Entonces, con la persona que yo conversaba esta mañana, docente de la UAS, digo, no me diga que la UAS no tiene culpa, porque tus hijos
tú lo pones en otra universidad. Y es vergonzoso eso, porque que tú eres docente de ahí. Y vergüenza para mí también, que yo tuve que poner mi hija en otra universidad. Entonces, vamos a crecer, porque cuando yo vi esos dos listados, a mí se me entró como un frío en el pescuezo. Y empecé a recordar, estos eran los que regresaron a Inver, a Puerto Plata, a Luperón, que eran universitarios y que de buenas a primeras no volvieron más. No volvieron más. Porque se quemaron. Ay, Dios mío. Pero yo provengo de la misma estirpe educativa, de los liceos, del borrador de la tiza. A mí me va a pasar igual. Oye, yo no dormía. Porque yo no puedo regresar, como decía mi papá, con el rabo entre las piernas. Entonces, mi papá cada vez que bebía me decía, no seas como yo. Yo no sabía ni lo que me decía. Pero papá, ¿cómo que no beba? No, usted puede beber, pero no sea como yo. Entonces, retrospectivamente o prospectivamente, pude comprender que no seas como yo, es que tenía que estudiar. Entonces, eso me comprometía más. Que yo no podía fracasar. Entonces, necesariamente hay que establecer una responsabilidad. Usted no puede usted mantiene puertas abiertas. Puertas abiertas, pero usted tiene que rendir académicamente. Y nuestra universidad debe ser un ejemplo. Ninguno de los profesores en la UAS pone a sus hijos en la UAS. Entonces se están renegando. Y estoy hablando porque esa es una universidad que yo quiero. Yo estudiaría ahí otra vez. Pero en aquella universidad del final de los 70 que me exigió y que me tenía apartado de diversiones, con deficiencias. En el aspecto teórico, yo era un fenómeno. En el aspecto teórico. Porque muy tempranamente incursioné en la lectura. Recuerdo que doña Ibelice Pras de Pérez, en un resumen que yo hice, me dice, si usted quiere no vuelva más, tiene 92. Y agradezco la distinción, pero yo quisiera recibir la sabiduría de la lengua española que usted dispensa en la aula. No, pero si usted quiere no vuelve, usted tiene 92. Pero en las matemáticas yo tuve que fajarme. Y aunque resulte tedioso, yo a ver si voy al Conde, a ver si voy al Conde y consigo ese libro que me salvó, Baldor, de un turbante ahí. Oye, fue una salvación. Porque a mí, ni en José Dubó, de que yo era un genio en matemáticas, Luis Pérez. Con Luis Pérez, cuarto de matemáticas, de un genio era yo.
Nada de eso. No. Luis Pérez no me dio nada de eso. Yo no sabía ni qué era un conjunto vacío, qué es aquel que no tiene elementos, nada. Pero el compromiso que hace que los hombres sean felices. Porque un hombre sin meta, la vida no tiene sentido. Un joven sin meta no tiene sentido. Los jóvenes tienen que tener meta. Por eso yo aplaudo este encuentro que hizo la Fuerza del Pueblo con los jóvenes. Los jóvenes deben tener meta para que la vida tenga sentido. Y ese primer año en Cristo Rey, que le agradezco mucho a Cristo Rey, fue un año de incertidumbre, de gente buena, que yo creo que hasta me cogían pena. Me cogían pena porque yo estaba en otro mundo. Estábamos en los tiempos de la salsa, el niño bonito de la Fania, la dimensión latina. Pero yo estaba al margen de eso. Yo tenía una preocupación que yo no podía regresar allá. Y yo nada más veía esos dos listados en tiempos de Franklin Almeida, excelente docente. Expulsión temporal y definitiva. Y publicaba los nombres. Entonces, por un privilegio que yo esté estudiando en la UAS. Los jóvenes deben tener sueños. Deben tener sueños los jóvenes para poder crecer. La mente es lo que uno quiere ser. Y no hay obstáculo para el que tiene una meta. Yo no puedo regresar para allá. No puedo. Porque yo no voy a mentir. Como mis antecesores, que se fueron con mucho orgullo. Se fueron con mucho orgullo. Y yo soy universitario. Y eran 2 semestres. 2 semestres que eran cardinales para usted entrar a la carrera. Entonces, si usted se quemaba, usted no tenía derecho a la facultad. Y ya yo tenía metido en la cabeza de que yo iba a ser médico. Qué cosa, ¿eh? Pero además yo tenía una presión en mi pueblo, una presión, y me llama mi papá y me dice, mira, mijo, si tú quieres rectifica. ¿Cómo que rectifique? No, que si lo que tú estás haciendo es por complacerme, que yo quiero que tú seas grande, que tú renuncies a eso, si es por mí. ¿Y por qué tú me estás diciendo eso? No, porque alguien me dijo que los hijos de personas pobres no pueden ser médicos. Oh, eso me dijo. Y en cierta forma tienen razón, porque yo te mando lo que consigo
Es en el primer semestre que yo fui allá. Digo, pero mira, me está yendo bien. De 18 créditos tengo 16. De 18 créditos tengo 16. 18 créditos. Y fue porque cogí deporte y un tipo me dijo a mí que me metiera en una piscina sucia que había. No, señor, usted a su madre, y yo me metí ahí. Ah, no, y la tuve que retirar. Le dije, pero mira, me está yendo bien. Oye, usted tenía una lucha no tan solo en el seno familiar. Por eso que yo le digo a los jóvenes, a propósito de ese encuentro de la juventud, es con metas. Porque cogiendo la vida fácil no es posible. Al joven no le sobra el tiempo. El joven inmerso en actividades no le cabe la mente. Y mi hija tenía 5 o 6 años. Dije, mire, esta Semana Santa ya sabía leer. En esta Semana Santa las diversiones van a ser compartidas. ¿Cómo compartidas? Porque en estos 5 días tenemos que leer este libro de Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván, y en voz alta y explicándomelo. Y en voz alta y explicándomelo. Oye, era difónica ya que estaba. Y entonces, ¿qué pasó con Higuemota? Esa obra extraordinaria de Manuel de Jesús Galván, de la interacción de los indígenas con los españoles. Luego fuimos a Estados Unidos, porque ocurrió que tuve que comprar otros libros y la dejé inmersa en la lectura. Y fuimos como a los 9 o 10 años a Estados Unidos. Y mientras esos jóvenes buscan blusa, buscan tenis, ella quería que la llevara a lugares donde vendieran libros. Entonces, esa joven yo la tiro donde quiera, independientemente de que esta sociedad pretende a excluir a los jóvenes, porque es una sociedad que excluye a los jóvenes y que hace un privilegio con los que están pegados. Entonces, el que no se preparó o el que no tiene un enllave, no, la sociedad debe ser inclusiva, transversal, donde todos tengamos derecho a la educación. Entonces, por eso es que uno no tiene anuncios, porque ellos no quieren que uno le dé conciencia a la gente. Y juventud, tú tienes que estudiar. Esa no pasa trabajo en su vida. Porque solamente con el idioma se mete en un call center. Oye, a nivel internacional, mira. Y sus especialidades, que la asimiló muy bien, no tiene. Los padres pueden morir tranquilos con ella, pero cuando tú no has preparado a unos jóvenes, como quiere esta sociedad, como se van a meter en el vicio. Decía mi papá que el ocio es un escenario excelente para Satanás. No hacer nada. No hacer nada. No estar inmerso en ninguna actividad. No soñar. Cuando usted hace un laboratorio en base a la inercia,
no hay espacio para crecer. Así que felicito a los jóvenes que estuvieron allá, y a Heriberto, a Santana y a Luis le doy mis saludos, porque me dice, doctor, salúdeme en mi programa, que yo lo estoy mirando ahora. Así que felicidades. Me voy con esta canción emblemática que me ayudó cuando era estudiante. Dice, lanza tu voz hacia un mundo mejor. Primera producción de Camilo VI. Hermosísima canción. Suéltame. Entonces, cuando no hay competencia, se introduce el tráfico de influencia, llegar sin ningún esfuerzo, y eso acaba de destruir las instituciones, porque el médico que llega dice, no voy a hacer ningún tipo de investigaciones. Oh, pero si a mí me nombran, así de dedo, ¿por qué voy a hacer investigaciones? No me voy a interesar en nada. Entonces, va en contra del mismo sistema de salud. Porque ¿qué vienen siendo los médicos? La materia prima de la salud. Y si el médico no hace investigación, inmediatamente empezamos una serie de investigaciones para fortalecer el currículo, porque venía la especialidad, venía el derecho y la opción. El doctor Camacho, que era gerente de publicaciones médicas, durante la pasantía tuvimos 4 trabajos, que yo no sé si me encontré con él en Plaza Lama, me dice, yo lo conservo, no sé, porque uno se mudó muchísimo, y a veces uno lo tiene por ahí, pero es difícil porque vinieron agregándose asesoría de tesis y vinieron a agregarse otras investigaciones y reconocimiento. Entonces tú tuviste que buscar espacio para poner esas cosas. Pero ese médico que acaba de entrar, se acaba de graduar, que le dieron el S4, tiene que prepararse para una residencia médica, pero tiene que prepararse en base a las investigaciones, porque las leyes del concurso dicen que cada publicación vale tanto, y si usted va con el pecho abierto, usted va a perder. Hay médicos que se han quemado 4 veces y 5 veces, porque no hay mística. No hay mística. Entonces no hay meta. Entonces, desde la pasantía estamos haciendo trabajo. Hasta en tal sentido que era difícil. Con 5 trabajos de investigación. Además, asistencia científico gremial, que eran 1 punto, y que me fui a distancia para que me dieran 3 puntos. Difícil. Cuando publicaron, en el primer año, residente. Entonces, es con mística y esfuerzo. Así que mañana le prometo hablar enteramente de medicina. Suélteme.